En este vídeo vamos a ver las operaciones de filtrado que tenemos en los streams en Java. Entonces, básicamente, si miramos bien, nosotros ya conocíamos una operación de filtrado que nosotros habíamos llamado filtrar, una superfunción que habíamos creado hace varios vídeos, ¿vale? Pero aquí en los streams tenemos varios, ¿vale? Varias funciones de filtrado. La primera de ellas es el método distinct, ¿vale? Y este método distinct lo que hace es que si tenemos elementos repetidos en el string, por ejemplo, mirad aquí, ¿vale? Donde el string está compuesto de valores 1, 3, 2, 3 y 1, este string lo que hace es filtrar para quedarnos solamente con aquellos que no estén repetidos, ¿vale? Entonces fijaros que cogería el 1, cogería el 3, cogería el 2, pero en cuanto vuelva a encontrar el 3, este ya no es incluido en el string resultante, ¿no? de distinct, ¿vale? Y este 1 pues tampoco. Ese es el motivo por el que después cuando aquí con el for each se están imprimiendo, ¿vale? Lo que se imprime es el 1, el 3 y el 2, ¿vale? Otro de los métodos de filtrado que ya hemos comentado es el método limit. Y el método limit lo que hace es recibir un número de elementos al que queremos limitar el string resultante y lo que hace es que solamente se queda con ese número de elementos provenientes de del stream anterior, digamos, ¿vale? De la fuente de datos del stream sobre el que se ejecuta. Entonces fijaros que aquí nosotros tenemos el 1, el 3, el 2, el 3 y el 1, ¿vale? Y sin embargo aquí cuando nosotros limitamos a 2, el string resultante de llamar al limit solamente, su fuente de datos, digamos, solo contiene el 1 y el 3, ¿vale? Y por eso se muestran solamente el 1 y el 3. Bien, y después tenemos el método de filtrado más genérico, ¿vale? Que es el método filter. Que fijaros que lo que recibe es un predicado. Entonces, este método es exactamente igual a la función filtrar que nosotros habíamos estado haciendo en vídeos anteriores, ¿vale? En el que básicamente se retorna un nuevo string que solo incorpora los elementos del string original que cumplan el predicado recibido. ¿Y cuáles son los que cumplen el predicado recibido? Pues aquellos para los que la función suministrada en forma de lambda, ¿vale? Retorne true. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos el ejemplo de 1, 3, 8, 5 y 2 y filtramos de manera que n sea menor que 4, solamente nos va el string resultante de este filter solamente contendrá los elementos 1, 3 y 2, ¿vale? Y después cuando se imprime por pantalla, pues se imprimen y ya está, ¿vale? Bien, también tenemos una función que nos permite eliminar del principio n elementos del string original. Ese método se llama skip, ¿vale? Acordaros de que todos estos métodos, cuando yo hablo de que eliminar o lo que sea, no me refiero a que se modifique la fuente original, que eso ya lo explicamos en un vídeo anterior, sino simplemente que en el string resultante no se incluyen esos elementos, ¿ok? Entonces fijaros que si yo tengo un string con el 1, el 3, el 8, el 5 y el 2 y hago un skip 2, lo que ocurre es que estos dos primeros elementos, ¿vale? No son incluidos en el string resultante de llamar skip. Eso implica básicamente que se va a imprimir solamente el 8, el 5 y el 2 porque el string resultante de este skip solamente va a contener, bueno, contener no la palabra, pero nada más que va a trabajar con los valores 8, 5 y 2, ¿vale? Bien, en Java 9 aparece un método parecido, pero en vez de ser, porque mirad, skip funciona solamente con un número de elementos, ¿vale? Java 9 incorporó un método muy parecido que se llama drop while, pero que en vez de recibir el drop significa tirar, ¿vale? Entonces, en vez de indicar el número de elementos que queremos tirar o que nos queremos saltar, que es lo que significa skip, ¿vale? Lo que hace este método es que me permite pasarle un predicado para decirle
mientras se cumpla un determinado predicado en los elementos, que estos se vayan desechando, ¿vale? No se vayan, o sea, no se incluyan en el string resultante. Entonces, fijaros aquí, es más difícil de explicar que ver en un ejemplo. Si tenemos un string con el 2, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10 y el 12, fijaros que si nosotros decimos que tire todos los elementos mientras estos sean pares, como estáis viendo, esto significa que sean pares, ¿vale? Significa que como el 2 es par, lo desecha. El 4 es par, lo desecha. El 6 es par, lo desecha. El 8 es par y lo desecha. Cuando llega el 9, este ya no es par. Y entonces lo incluye. Y ojo con esto, a partir de ese momento, todo el resto de elementos son incorporados independientemente de que cumplan el predicado o no. Es decir, el 10 es incluido y el 12 es incluido a pesar de que son pares, ¿vale? Es decir, que este predicado no es el que tienen que, digamos, cumplir, no es como filter, ¿vale? Que tienen que cumplir todos los elementos, sino que solamente es, digamos, hasta que alguno deja de cumplir este predicado, entonces ya se incorporan todos los elementos restantes del string original, ¿vale? Entonces fijaros que se mostraría el 9, el 10 y el 12. Bien, otro método muy parecido, pero casi, digamos, haciéndolo en el sentido inverso, sería el take while, ¿vale? El take while, que significa coger mientras, es decir, incorporar mientras, también recibe un predicado y lo que hace básicamente es que él va incorporando elementos al string resultante desde el string original siempre y cuando estos cumplan este predicado. Y entonces en cuanto encuentra un elemento que no cumple ese predicado, ese elemento ya no se incorpora al string resultante, pero es que además el resto de elementos del string original ya ni siquiera son evaluados porque no van a ser incorporados, ¿vale? Entonces fijaros que aquí, si tenemos el 2, el 4, el 6, el 8, el 9, el 10 y el 12, y decimos que es incorpora mientras sea par, fijaros, incorpora el 2 porque es par, incorpora el 4 porque es par, incorpora el 6 porque es par, incorpora el 8 porque es par. Y en cuanto llega al 9, como no es par, no se incorpora y además ya el resto no se incorporan a pesar de que sean pares, ¿vale? ¿Ok?